Regresamos a Punto y Contrapunto. Como cada año, las colectivas feministas salieron a las calles este martes por el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Desde 1990 se fijó esta fecha para demandar que todos los países reconozcan en su legislación el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre nuestro cuerpo. A diferencia del año pasado, ayer volvieron a las calles muchas colectivas que nuevamente se encontraron vallas y policías en su trayecto a Palacio Nacional. Aunque la marcha se desarrolló en calma en su mayor parte, sí se registraron enfrentamientos entre integrantes del colectivo conocido como Bloque Negro y policías. También se registraron agresiones a personas civiles. Las autoridades de la Ciudad de México reportaron 37 personas lesionadas, 27 de ellas mujeres policía. Esta mañana, el presidente López Obrador volvió a criticar la marcha. Dijo que le da desconfianza y mala espina y que ve estos movimientos muy conservadores, así dijo. Hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia resolvió como inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo. En seguimiento a esto, ayer un grupo de senadoras de varios partidos propuso reformar la Ley General de Salud para reconocer el derecho a decidir la interrupción de un embarazo. Propusieron además la eliminación de los delitos de aborto autoprocurado y aborto consentido en el Código Penal Federal, borrando así cualquier posibilidad de utilizar la ley para sancionar tanto a la mujer que aborta como a quien la auxilie. De aprobarse esta iniciativa, solo subsistirá en el Código Penal el delito de aborto no consentido o forzado. Bien, último tema de la noche. Empiezo contigo, Lisa. ¿Cómo viste la marcha de ayer por el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro? La respuesta a las autoridades, y creo que valdría la pena recordar pues la importancia de este día, los objetivos de esta movilización. ¿Por dónde empezar? Yo empezaría por decir que no fue una marcha, fueron muchas marchas en muchos estados de la República y que si nos concentramos en solo tratar el tema de la marcha en la Ciudad de México, pese a que sea la sede de los poderes de la Unión, invisibilizamos mucho el trabajo de un montón de organizaciones, un montón de colectivas justamente que han llevado una lucha importante, un trabajo de sensibilización de sus tomadoras de decisión, unas batallas legales sumamente importantes y un acompañamiento a las personas gestantes y mujeres encarceladas injustamente, no solo por el delito de aborto, sino también por el delito de homicidio en relación de parentesco o domicilio doloso. Entonces, lo primero es aplaudir que existieron muchas movilizaciones, muchos actos simbólicos en Veracruz, en donde celebraron el primer año de su gran victoria legislativa, en Puebla, que es un estado conservadorísimo, en Aguascalientes, que bueno, peor tantito de conservador, en Jalisco, en Quintana Roo, en muchísimos estados de la República donde se dieron cita estas mujeres fundamentalmente, pero también otras personas gestantes y muchas colectivas a las que les debemos que esto esté avanzando en lo local y que no han tirado nunca la toalla, pese a que ha habido legislaciones estatales, pues que en lugar de escucharlas y garantizar los derechos, como ahora ya bien apuntaló la Corte, han pasado reformas regresivas terribles, ¿no? Para coartar esos derechos y también para criminalizar a las personas. Lo segundo que reaccionaría de esto y que me parece sumamente importante es que parecería que por primera vez y quizás posibilitadas por las últimas decisiones de la Corte, que no han sido una, han sido varias, incluida la resolución sobre objeción de conciencia, ¿no? Finalmente salieron un bloque de senadoras que, si bien siempre hemos tenido campeonas legislativas que han apoyado el tema de aborto, pues aprovechar esta jornada, hacer una demostración también muy importante y anunciar un trabajo legislativo para lograr borrar del Código Penal justamente todas estas criminalizaciones que pesan hoy sobre quien quiere decidir sobre su cuerpo e interrumpir un embarazo por las razones que sean personales, sean económicas, sean de salud, sean de incluso de violencia sexual sufrida en el contexto familiar o en el contexto de violencia generalizada contra las mujeres que vivimos aquí. Entonces, no me quiero enfocar en una nota negativa sobre los enfrentamientos, quiero hacer ese reconocimiento nacional a esas mujeres que lo están haciendo posible y quiero resaltar el valor simbólico de que finalmente haya habido un bloque de senadoras pluripartidistas, ¿no? Que hayan decidido tomar esta fecha para anunciar esa agenda legislativa y ojalá podamos acompañar a esas senadoras de todos esos partidos para que sensibilicen a los machos de sus tribus. Eunice, ¿tú cómo viste las marchas? Porque como bien dice Lisa, fue una movilización que se dio en todo el país, en muchas partes del país. ¿Qué decir también pues, de los pendientes de los que ya habla Lisa para la despenalización del aborto en México? Y bueno, también
quizá hablar sobre las declaraciones del presidente López Obrador, quien calificó de nuevo al movimiento feminista como conservador. ¿Qué opinión te merece? Y bueno, ¿cómo contrasta esto con los objetivos reales del movimiento feminista? Pues mira, como bien empezaste tú este bloque diciendo que este Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro se da desde 1990, se celebra que justamente esto se instaura en el marco del quinto encuentro feminista en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, primero, esto relacionarlo con lo que decía el presidente, que hace 2 años iniciaron movimientos conservadores en su contra por estos temas. Me parece que esto tiene una historia, en este caso, de este día, a partir de muchos años antes y en muchos grupos que ya mencionaba Lisa, que históricamente han luchado para, bueno, justo tener una vida libre de violencia y en el caso particular del aborto se haga de una manera legal y segura, y eso no lo puede minimizar ni el presidente ni nadie. Es una lucha que no es de conservadores, fifís o no fifís, esa es una lucha que nos corresponde a toda la sociedad. Y algo importante ya en el tema particular. Marchas, bueno, las vimos a lo largo y ancho del país, como ya mencionaba Lisa, y creo que esta propuesta también legislativa es interesante, más en el marco de los cambios que se han dado en últimas fechas, después de que el pasado 7 de septiembre también la Suprema Corte de la Justicia de la Nación estableciera que la prohibición del aborto es inconstitucional, y esto por supuesto que es un paso histórico que abre además la puerta a una legislación plena en todo el territorio nacional y ya no solo en los estados que habían avanzado en este sentido. Y algo muy importante que me gustaría subrayar de esta lucha, y creo que le tiene que quedar claro también al presidente y a todos, es que la lucha por la legalización del aborto atiende diversas vertientes, pero dos fundamentales. Una, el rechazo a un marco legal que ignora el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y por el otro lado también el principio de un problema de salud pública que no puede resolverse de ninguna forma mediante la prohibición legal, y eso lo vemos con los datos. En México, 1 de cada 4 mujeres que había tenido abortos en la clandestinidad había sido afectada en su salud, o incluso por muchas muertes vemos también en este sentido. Entonces lo tenemos que ver con esta visión, que el hecho de que el aborto esté prohibido no significa que no suceda, simplemente sucede de una forma menos segura para la mujer, y eso pues definitivamente no está bien. Bien. Eder, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de esta mañana del presidente López Obrador? ¿Cómo viste las marchas de ayer? Y bueno, también, ¿qué decir de esta iniciativa presentada o que va a ser presentada por este grupo de senadoras para garantizar el aborto como un servicio de salud en todo el país? ¿Lo ves viable? ¿Lo ves viable que Morena esté a favor? Nunca ha sido más viable que ahora. La correlación de fuerzas cada vez es más, está más inclinada a favor del reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, y eso me parece que es un momento muy importante y muy interesante. La permanente movilización de las feministas en las calles y en los espacios institucionales es lo que está posibilitando las condiciones para que se avance en su agenda, y aquí creo que hay un valor democrático muy interesante, muy importante, porque todos sabemos que no es la agenda del presidente de la República, él no se comprometió a impulsarla, ha manifestado sus diferencias con ciertos sectores del movimiento feminista, y ahorita le entro a eso, pero pese a que él no es activamente impulsor de esta agenda, está avanzando la agenda, porque tampoco él la está deteniendo, no está persiguiendo, no está criminalizando, y eso me parece bien, es el único mérito que en este sentido tendría el presidente de la República. Todo lo demás es impresionante, que el movimiento feminista, con sus diferencias, todo tan diverso que es el movimiento feminista, pero están avanzando en sus temas, están avanzando en sus agendas, y yo creo que la correlación hoy más que nunca les beneficia. Sobre los dichos del presidente, yo invitaría a que vean completa la participación que tuvo cuando, a pregunta concreta de un periodista de TV Azteca que quería que se criminalizara al movimiento feminista, lo que dijo el presidente: invitó permanentemente a que se manifiesten, a que se movilicen, a que se organicen, pero siempre por la vía pacífica, e incluso dijo: ha habido movimientos radicales, guerrillas, que han triunfado, pero han triunfado porque tienen el respaldo popular. Y aquí, ¿a quién le está haciendo la crítica, el cuestionamiento? Pues a ese sector de las manifestantes, que es un sector minoritario,
que todo el tiempo han querido generar violencia, tan generan violencia que llegan con armas blancas, e incluso hay fotografías de un tipo con una pistola el día de ayer. Ese es el cuestionamiento que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, porque insistió, aquí no se va a criminalizar a los movimientos sociales, las manifestaciones son legítimas y está muy bien que se lleven a cabo. Entonces, yo invitaría a que se escuche completa su intervención. Me parece, él no está cuestionando la marcha de ayer, él está cuestionando específicamente a estos grupos, y si son un movimiento social y por lo tanto político, no se les exime de la crítica. Podemos debatir políticamente en términos de táctica. ¿Qué les ha resultado violentar de esa manera? ¿De qué manera o en qué les ha redituado ir a pintar los muros de Palacio Nacional, ir a golpear policías, llevar martillos? En este contexto, ¿de qué les ha servido eso al bloque negro y qué han logrado con esto? Han logrado mucho las manifestaciones masivas en la calle y mucho el activismo de las feministas en las instituciones. Eso es lo que ahorita las tiene en la antesala de lograr plenos derechos en todo el país. Alfredo, ¿contrapunto o qué destacarías de estas marchas de ayer? ¿Nos escuchas? Sí. Los retos en la despenalización del aborto en México, y bueno, hay quien dice que en realidad los logros que hemos visto hasta ahora en el tema de la despenalización del aborto han sido gracias al movimiento feminista organizado en la sociedad civil. ¿Tú cómo lo ves? Exacto, ¿no? Y es un momento perfecto por la conmemoración del día, por lo que se vio y por esta demonización, porque la demonización es prima de la criminalización, prima hermana de la criminalización. Hoy a estas alturas, yo le tomo la palabra, vean por favor toda la sarta de cosas que dijo el presidente López Obrador hoy, al referirse, al decir, ¿no?, que no tiene la simpatía, que no tiene la mayoría, que el movimiento feminista surgió hace 2 años y luego se dieron cuenta las mujeres que era un movimiento conservador, que nada más lo quería golpear y entonces pues ya, son poquitas, ¿no? Hay más camarógrafos, hay más periodistas que manifestantes. Todas esas palabras pesan, todas esas palabras cuestan, porque no nada más es este evento. Nada más en lo que hemos visto este año hay un permanente esfuerzo, una permanente intención del gobierno federal y de la Ciudad de México por borrarlas, por invisibilizarlas. Recordemos lo del, ahorita que dice Eder, que se logra ir a pintar los muros de Palacio Nacional, ok, lo del bloque negro. Pero ¿qué hicieron con ese memorial que construyeron las mujeres cuando alzaron una barda, un muro para proteger al presidente, que todavía tuvieron el cinismo y el descaro de decir que era un muro de paz? ¿Qué hicieron con esos nombres, con esas pintas, con ese registro? ¿Y por qué no preservaron eso como un memorial? ¿No? Lo tuvo que hacer 2 fotógrafas, Jimena Apisdorf y Sergio Beltrán García, en la cátedra Nelson Mandela de la UNAM, que recopilaron todos estos nombres, que sistematizaron lo que se pintó ahí, porque así tienen que ser los esfuerzos. Ahora con lo de la glorieta de las mujeres que luchan, antes glorieta de Colón, lo mismo. O sea, es un gobierno que le apuesta al monumento, a lo monumental, más que a la construcción de memoria que puede servir para estos procesos muy interesantes de violencia esta lucha muy interesante, muy compleja, muy robusta de violencia contra las mujeres que hemos estado viendo. Es absolutamente despreciable lo que hace el presidente López Obrador al demonizar, al criminalizar, pero bueno, esa es la cosa. No quiero leer, la vez pasada que hablamos de abortos, nada más para que se entienda, porque siempre habrá quien nos escuche que diga que la vida y que no sé qué, y ahora que las mayorías y que no son todas las que quieren el aborto y demás. La mayoría son las mujeres en este país y se enfrentan a tipos penales en sus estados. Hablando de Puebla, su código penal, en el Código Penal del Estado de Puebla, en el artículo 342, castigan el aborto con 6 meses a 1 año de prisión si la madre cumple, ojo, 3 de los siguientes requisitos: que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que este no sea fruto de su matrimonio. Pero si una de esas circunstancias falta, la pena es de 1 a 5 años de prisión. Bien. Muy similar a lo del Estado de México, que todavía habla de si las mujeres que lo hacen para ocultar su deshonra, ¿no? Realmente esa es la realidad. Ahí es donde tiene que estar el centro del debate. Y vaya, bien, no hay nada más conservador que no apoyar el aborto. Bien, pues se nos fue el tiempo de este bloque, pero desde luego que no es un reto menor la despenalización del aborto en nuestro país y estaremos aquí dándole seguimiento. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche. Y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.